El Evangelio, el poder de Dios. Ese fue el título de ese seminario bíblico que se realizó. En 2 días tuvimos ese seminario y vamos a mirar nuevamente ese tema. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, y dice, y también al griego. El apóstol Pablo, dentro de este libro de Romanos, habla en detalle de qué cosa, del Evangelio. Ese es el tema principal de la Biblia, el Evangelio es el tema principal. Pero entonces, ¿nosotros qué podemos descubrir? Que el apóstol Pablo aquí define el Evangelio, dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Eso es el Evangelio, poder de Dios para salvación. Pero él también dice que no se avergüenza del Evangelio. El apóstol Pablo descubrió el valor real del Evangelio. Cuando él descubre el valor real del Evangelio, él dice que él no se avergüenza porque el Evangelio es un Evangelio glorioso. El Evangelio que está dentro de la Biblia es un Evangelio muy precioso, muy grande. Es una verdad que solamente se puede descubrir por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. No es fácil recibir la salvación, no es fácil entender el Evangelio. Si Dios no le ayuda a una persona, no puede. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo. ¿Por qué? El Evangelio para él es algo de ¿qué? De honor, de estar orgulloso, de estar alegre. El Evangelio para él es un gran tesoro. Y mirando en detalle, vamos a mirar entonces, porque aquí dice que el Evangelio es el poder de Dios. Eso es el Evangelio. La definición de Evangelio aquí en Romanos capítulo 1, versículo 16 es el poder de Dios para salvación. Eso es el Evangelio. Poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que cree. Pero tenemos que descubrir, porque dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Qué es la salvación o de qué nos salva el Evangelio? Porque dice que es el poder de Dios para salvación. Pero ¿de qué nos salva el Evangelio? Hay que mirar de qué trata el Evangelio. Entonces mirando, vamos a mirar nuevamente. Vamos a mirar Mateo capítulo 1, versículo 21. Vamos a mirar de qué es lo que salva el Evangelio, de qué cosa salva. Porque muchos, si no tienen claro de qué salva el Evangelio, se confunden. Y pueden estar hablando de otra cosa diferente a lo que realmente es el Evangelio. Mateo capítulo 1, el versículo 21, vamos a leer también. Mateo 1, 21 nos ayuda para entender qué es la salvación o de qué habla la salvación. Dice Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Está hablando del nacimiento de Jesucristo, pero el nombre de Jesús tiene un significado exacto. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa? Jesús significa la misma salvación. El nombre de Jesús, el nombre que recibió Jesús, lo recibió de parte de Dios. Dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso la salvación es la salvación del pecado. Entonces el Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Pero para salvación de qué? De los pecados. Por eso el Evangelio, de lo que nos salva el Evangelio es del pecado. Porque el hombre cuando recibió el pecado ya quedó destituido de la gloria de Dios. Eso es Romanos 3:23. Todos los hombres fueron ¿qué? Destituidos, separados de Dios, apartados de Dios. ¿Para qué? Para ir al infierno, pero por el pecado. Pero Jesucristo viene a esta tierra, ¿cómo viene? Como el Salvador. ¿Qué tipo de Salvador? El que nos salva del pecado. Porque otras personas, si no saben qué es la salvación o qué es el Evangelio correctamente, bíblicamente, van a pensar que el Evangelio es un ejemplo, la prosperidad. Algunos predican mucho sobre la prosperidad en este tiempo y se habla de un evangelio de la prosperidad. ¿Cuál es el evangelio de la prosperidad? Donde hay ciertos tipos de líderes religiosos o cierto tipo de congregaciones que hablan solamente del dinero y ese es el foco. Pero cuando nos miramos la Biblia, ¿el evangelio de qué trata? El evangelio trata de la salvación. Ahora, ¿qué es la salvación? Jesucristo vino
a salvarnos del pecado o a limpiar el corazón de nosotros, limpiarlo de qué? Del pecado. Porque en Génesis capítulo 3, Adán pecó. Y cuando Adán peca, todos los seres humanos se convierten en pecadores. Todos los hombres se convierten en pecadores por el pecado ¿de quién? De Adán. Entonces, ¿qué ocurre? Como Adán nos pasó el pecado a todos los hombres, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituye del cielo. Eso dice Romanos 3:23. Como estamos destituidos de Dios, separados de Dios, necesitamos un Salvador, alguien que nos limpie el pecado para poder ir al cielo, porque con el pecado nadie puede ir al cielo. Entonces nos dice la Biblia que Jesús, ¿cómo nace? Por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios escoge a María, y María, por obra y gracia del Espíritu Santo, ella da a luz ¿a quién? A Jesús. Pero Jesús dice que es el Salvador de nuestros pecados. La salvación es la salvación del pecado. Este Jesucristo, mirando bíblicamente, es el Salvador. Entonces, ¿el Evangelio de quién habla? El Evangelio habla de Jesucristo. Y cómo Jesucristo limpia nuestro pecado 100%. De eso trata el Evangelio. Pero vamos a mirar ese Jesucristo del que habla la Biblia, ¿quién es? Porque dice aquí, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo. ¿Y llamará su nombre qué? Jesús. Libro de Lucas, vamos a leer capítulo 1. Ahora vamos a leer a Lucas. Vamos a ir a Lucas, el capítulo 1, porque hay una profecía que se cumple. Lucas capítulo 1. Vamos a mirar y vamos a leer también. Porque hay un sacerdote. Hay un sacerdote que él escucha sobre quién, sobre Jesucristo, ¿sí? Pero vamos a mirar un momento. Lucas capítulo 1, en el versículo 26. Lucas 1:26, vamos a leer en adelante. Lucas capítulo 1, versículo 26, vamos a leer en adelante. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Te está hablando, Dios escogió exactamente a María. María en ese momento está comprometida ¿con quién? Con José. Y la Biblia dice que Dios envió ¿a quién? Al ángel Gabriel a hablarle a María. ¿De qué le va a hablar? Del Mesías. Tiene que nacer el Salvador de nuestros pecados. Esta palabra es muy importante porque solamente Jesucristo, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se llama el Mesías o el enviado. Es el mismo. El Mesías que aparece en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no aparece el nombre de Jesús como Salvador. Aparece Mesías o aparece enviado o el escogido de Dios. Él es el que viene a limpiar el pecado de todos los hombres. En el Nuevo Testamento aparece como Jesús, aparece como Jesucristo, como el Hijo de Dios. En el Nuevo, en el Antiguo, aparece de varias formas, de varias maneras. Una de esas formas es como el Mesías o como el enviado o como el siervo escogido de Dios. Pero, ¿con qué función? Perdonar el pecado de todos los hombres o limpiar el pecado de todos los hombres. Aquí está hablando, en el versículo 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué bendita? Porque de ella va a nacer el Salvador de nuestro pecado, el que nos va a quitar el pecado o el que va a limpiar nuestro corazón del pecado, Jesucristo. Versículo 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El nombre de Jesús viene del cielo. Jesucristo es igual, o Jesús es igual a ¿qué? A evangelio. ¿Por qué? El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es el evangelio, poder de Dios para salvación. Ya sabemos que es salvación del pecado. ¿Y Jesús qué significa? El salvador de nuestros pecados. Es igual. El que cree en el evangelio cree en Jesucristo. El que no cree en el evangelio no cree en Jesucristo.
Ese nombre se lo dio Dios mismo. ¿A quién? A ese niño que estaba naciendo o que iba a nacer en ese momento, le dijo a María que iba a nacer, le dijo que el nombre del cual es Jesús. El Evangelio es algo que viene del cielo, 100% de Dios. No tiene que ver nada con nosotros el Evangelio. Dice el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Le está diciendo que va a ser un rey eterno. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María le dijo, voy a tener un hijo, pero ¿cómo? Si yo no he estado con José. Ella enseguida usó que su pensamiento, cuando las personas escuchan la palabra de Dios, hay algo que estorba para recibir el corazón de Dios, que es el pensamiento de nosotros. Ella dijo, ¿cómo voy a dar a luz a ese niño que se llama Jesús, que el mismo ángel Gabriel estaba diciendo? Pero ¿cómo? Si yo no he estado con José. Ella inmediatamente pensó, ¿cómo? ¿De qué forma? El pensamiento de nosotros rechaza la palabra de Dios. Por eso nuestro pensamiento y la Biblia son diferentes. Por eso para creer en la Biblia hay que hacer a un lado lo que pensamos. Hay que hacer a un lado nuestra experiencia. Para creer en la palabra de Dios, solamente hay que creer en la Biblia. Muchas personas piensan que creen en la Biblia, pero realmente cuando leen la Biblia creen en lo que piensan. María aquí está escuchando la palabra de Dios, está escuchando lo que el ángel le dice, que va a dar a luz un hijo y que le pondrá por nombre Jesús. Y ella dice, pero ¿cómo? ¿Cómo si yo no he estado con ningún hombre? ¿Cómo voy a...? Está, ¿qué? Rechazando el corazón de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios. ¿Por qué? Porque es normal. Nosotros tenemos muchos pensamientos. Tenemos muchos pensamientos. ¿Pero qué? ¿Qué podemos hacer para creer en la Biblia? Ignorar nuestros pensamientos, ignorar nuestro sentimiento, ignorar nuestro corazón para creer en la Biblia. Aún tenemos que ignorar nuestra experiencia o lo que estamos mirando para creer en la Biblia. Un ejemplo, ¿qué es la fe? Si mis ojos están mirando algo que a mis ojos se ve 100% negro, pero la Biblia dice que es blanco, ¿qué tengo que creer? Lo que mis ojos están viendo, mi experiencia me dice eso es negro, pero si la Biblia dice que es blanco, pues yo no le creo a mis ojos y le creo a la Biblia. Eso se llama la fe. Cuando yo no creo en mí, sino que creo en la Biblia, dejo de confiar en mí para creer en la Biblia. Eso es el arrepentimiento. Dejo de confiar en mí. Dejo de creer en mí mismo para poner la confianza ¿en quién? En Dios. Eso es la fe. María ya chocó. Lo que le dijo el ángel, que es la palabra de Dios, no es ni siquiera la palabra del ángel Gabriel, sino el mensaje de Dios directo, se lo dijo a María. María está delante de un ángel y aunque está delante de un ángel, el pensamiento sale. Eso sale en nosotros continuamente. ¿Qué le dijo María al ángel? ¿Pero cómo? ¿Cómo si no he estado con ningún hombre? ¿Cómo voy a tener...? ¿Sí? Ella está siguiendo el razonamiento humano, la lógica humana, la está siguiendo. Pero Dios, a través de la Biblia, nos enseña que Dios no sigue la lógica humana. Por eso es Dios. Si Dios pensara como los hombres, todo se haría de forma que humana. Jesús no hubiese nacido nunca de una virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. Si Dios pensara como los hombres, no lo haría así. Pero Dios, por ser Dios, hace como Él quiere, como es su voluntad, como es su plan. Es un ser perfecto. Él piensa de forma perfecta. Dios es perfecto. Su pensamiento es perfecto. Es un ser que no se equivoca, que no tiene error. Pero los seres humanos, nuestra mente es bien pequeñita, es bien estrecha, no comprende el pensamiento de Dios. Por eso María chocó inmediatamente con esa palabra. ¿Cómo? ¿Cómo voy a tener un hijo y le voy a poner por nombre Jesús?
Pero ¿quién se lo está diciendo? El ángel, pero esa voz ni siquiera es del ángel. Esa palabra es de Dios. Pero María chocó con esa palabra. ¿Cómo voy a tener un hijo si yo no he estado con ningún varón? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya chocó. Eso es lo normal, porque es la Biblia, es el pensamiento de Dios que es perfecto. No concuerda con lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar, a ver. La Biblia no es así. Por eso es la palabra de Dios. Por eso la Biblia no es un libro humano. Si la Biblia fuera como los demás libros, seguiría el razonamiento humano. Seguiría el pensamiento humano. Pero como la Biblia es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios, sigue 100% lo que Dios piensa. Sigue la voluntad de Dios. Por eso en que María dijo eso, ¿qué pasó? Aquí dice en el versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Santo, Jesucristo, ¿sí? Dice, será llamado Hijo de Dios. ¿Hijo de Dios por qué? Porque no viene por ningún hombre. Viene directamente. Dios encarnado. Dios mismo se encarnó en un hombre. Vamos a mirar un momento. Voy a detenerme ahí. Ahora nuevamente voy a regresar. Pero vamos a leer Isaías 9:6. Ahí habla del Mesías. Para mirar la relación de el Mesías, el Salvador, que está en el Antiguo Testamento, y Jesucristo, que está en el Nuevo. Esa es la base de la fe de los cristianos. Para nosotros Jesucristo es el Mesías, el Salvador, el enviado de Dios, el que limpió nuestro pecado una vez y para siempre. Eso lo creemos los cristianos. Entonces miramos en Isaías 9:6. Vamos a leer un momento. Libro de Isaías, capítulo 9. Capítulo 9, el versículo 6. Nos va a hablar de un niño que tiene que nacer. Pero vamos a mirar en detalle porque es muy especial. Este niño es el mismo Salvador. ¿Es Jesucristo o es el Mesías? Isaías capítulo 9, el versículo 6 dice, porque un hijo nos es nacido. Un niño, dice. Dice, porque un niño nos es nacido. El ángel que le dijo a María, tiene que nacer. Un niño tiene que nacer, le pondrás por nombre ¿qué? Jesús. Tiene que nacer. María dice, pero ¿cómo? Pero ya Dios habló, tiene que nacer. ¿Por qué? Es una profecía que está acá en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Dice el versículo 6, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y aparece que es como el Hijo de Dios. Y el principado sobre su hombro. ¿Qué significa? Principado significa que tiene un reino, que es rey. Eso significa principado. Él es rey, tiene reino. Y sí, Jesucristo vino y él dice, mi reino no es de este mundo. Porque él de qué estaba hablando? Del cielo, del reino celestial. Él era el rey, pero no el rey que esperaban las personas en el tiempo que él vino. Esperaban un rey que lo salvara del imperio romano. Pero él venía a salvarnos del pecado. Por eso no pudieron creer en Jesucristo. Por eso no lo vieron como el Mesías. Si tiene un reino, ¿por qué viene en un asno? Pues la profecía también habla que tenía que venir en asno. La Biblia explica claramente cómo tenía que ser el Mesías, qué señales tenía, para que se cumple claramente. Por eso que dice este versículo, dice, el principado sobre su hombro y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño que van a ser Mesías es el mismo Dios. Pero imagínense, ya aquí en el Antiguo Testamento está diciendo que tiene que nacer como un niño. Aquí dice, un niño. ¿Qué significa? El Mesías tiene que nacer como un ser humano, como una persona. Pero no es una persona. No es una persona. Eso es el Mesías. Dios mismo encarnado. Eso dice aquí.
porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Cómo van a ser? Como un hijo, como nace cualquier persona en este mundo, como un hijo. Tiene que nacer así. Por eso cuando María escucha, María dice, sí, sí voy a tener un hijo. Pero ¿cómo? Si yo no he estado con ningún hombre, porque ella es virgen. Enseguida María, el pensamiento choca con la palabra de Dios. El pensamiento de María choca con el corazón de Dios. ¿Cómo? Yo no he estado con ningún varón. Es imposible. Para María es imposible. Eso que está escuchando es imposible. Para Dios no hay ningún problema. Para Dios ya eso está realizado, ya está planeado, no tiene ningún problema. Para María es un problema. Por eso Dios dejó la Biblia, ¿para qué? Para que descubramos el corazón de Dios, para que descubramos la voluntad de Dios. Eso es la Biblia, la palabra de Dios para descubrir el corazón de Dios. Aquí dice, se llamará admirable, consejero, Dios fuerte. Este niño que dice la Biblia que van a nacer, que es el Mesías, es Dios mismo hecho hombre. Y los cristianos en quien creemos. En un hombre que nació por la voluntad de Dios, pero que ese hombre que se llama Jesús no es un hombre normal, es Dios hecho hombre. Así dice el Nuevo Testamento. Y es lo mismo que dice acá sobre el Mesías. Por eso nosotros creemos que Jesucristo es el Mesías. Porque aquí está escrito que tenía que nacer, ¿cómo? Como hijo. ¿Y cómo nació? Pues como hijo de una virgen. Ahí explica claramente cómo tenía que nacer el Salvador, el Mesías. En Mateo capítulo 1, en Lucas capítulo 1, explica cómo tiene que nacer de una virgen por obra y gracia de ¿quién? Del Espíritu Santo. Dice que es Padre eterno y dice que es príncipe de paz. El Evangelio es el Evangelio de la paz. El ser humano quedó enemigo de Dios cuando Adán pecó, pero a través de la sangre de Cristo nos convertimos en hijos de Dios o amigos de Dios. ¿A través de la sangre de quién? De Jesucristo. Ahora sí voy a regresar nuevamente al libro de Lucas capítulo 1, ya mirando que ese es el mismo Mesías, mirándolo en el Antiguo Testamento. Sobre el nacimiento, sí que es muy importante. Ahora, regresando, en el versículo 35 leímos, Lucas 1:35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso es Jesucristo. Entonces ya entendemos ahora que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Qué significa? El Evangelio es la obra de Cristo que nos salva del pecado o que nos limpia del pecado. La sangre de Cristo nos limpia del pecado. ¿Por qué? Él es el Mesías. ¿Qué viene a hacer Él? ¿Cuál es la función del Mesías? Quitar el pecado de todos los hombres una vez y para siempre. Quitar el pecado. Vamos a mirar un momento esa profecía. Daniel explica exactamente también sobre el Mesías y una profecía que él tiene que quitar el pecado. Ya explica claramente, ¿sí? Vamos a mirar en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, explica esa profecía también. Es importante mirar esto, ¿por qué? Porque empezamos a mirar que la Biblia, aunque hay Antiguo y Nuevo Testamento, es un solo corazón, el corazón de Dios. Antes, nosotros por creer en nuestro pensamiento mirábamos el Antiguo Testamento como una cosa, el Nuevo Testamento como otra cosa, como cosas separadas, como cosas aisladas, pero miramos que es el mismo corazón de Dios. Es el Evangelio, aparece descrito en el Antiguo y aparece en el Nuevo. Es el mismo Evangelio, solo que tiene que ser revelado. Dios tiene que darnos esa gracia para entenderlo. Porque la profecía ya está desde el libro de Daniel. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo, sobre el Mesías. Eso, vamos a mirar un momento. Libro de Daniel. Un segundito. Y ahí nos va a explicar también sobre la obra de quién. De Cristo, la salvación también. Cuando miramos el libro de Daniel, aquí nos va a hablar en
Daniel capítulo 9, el versículo 22. Vamos a ver qué hace Dios en el corazón de los salvos, sin importar la época, sin importar el tiempo en que estemos viviendo. Los salvos en el Antiguo Testamento, los salvos en el Nuevo, creemos igual en el mismo Salvador, en Jesucristo o el Mesías. Es igual. Pero para muchas personas, cuando escuchan del Evangelio les parece una locura. Sí, el apóstol Pablo, él también experimentó eso, que lo trataran como una persona loca, que lo trataran como una persona que no estaba diciendo la verdad, como mentiroso, como farsante, porque él predicaba el Evangelio. Pero él solamente que pudo ver el Evangelio dentro de la Biblia, que su pecado era limpio por la sangre de Cristo. Eso lo vio dentro de la palabra y lo creyó con su corazón. Eso se llama la fe. Por eso no tuvo ningún problema. Así lo golpearan, así lo maltrataran, una vez lo apedrearon, lo dejaron como muerto y se fueron pensando que estaba muerto, pero Dios no permitió que muriera. Y cuando se levantó, ¿qué hizo? Nuevamente se fue a predicar. ¿De cuánto valor tenía el Evangelio para el apóstol Pablo? ¿Qué nuevamente qué hacía? Se iba a predicar. Porque él descubrió, esa es la verdad. El Evangelio es la verdad. La Biblia es la verdad. Por eso él vivía con esa verdad. Cuando miramos, Daniel 9:22 dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dice, me hizo entender. Esto lo sabemos nosotros por la gracia de Dios. La Biblia no la entendemos por nosotros mismos, porque seamos inteligentes, porque seamos personas sabias. No. Nadie puede entender este libro por sí mismo. Cualquier libro sí, lo pueden entender las personas porque son libros humanos. Cualquier libro es un libro humano. La diferencia de la Biblia es que es un libro divino, perfecto. Para creer en Dios, hay que creer que la Biblia es la revelación de Dios y que es un libro perfecto y que dice la verdad. Que la palabra de Él es la verdad. La verdad. Este libro contiene todo lo que los seres humanos necesitamos en esta vida. Y este libro contiene la verdad para ir al reino de Dios, que es el Evangelio. Aquí está dentro de esta Biblia. Por eso Daniel, ¿qué dice aquí? Me hizo entender. A Dios nos hace entender. El Evangelio no es algo que nosotros lo logremos entender por nosotros mismos. Voy a esforzarme, voy a tratar de entender. No. Hay un filósofo bastante reconocido, de pronto alguno de ustedes lo ha escuchado, se llama Nietzsche, Federico Nietzsche. Él leyó la Biblia y en algunos de sus textos de filosofía, claro está, hay partes que muestran que él leyó de la Biblia. Claramente se evidencia que eso que está diciendo tiene que ver con la Biblia. Pero algunas personas solamente lo conocen como ¿qué? Como un filósofo que fue ateo. Solamente lo conocen así. Pero él, antes de tener esa idea, ese pensamiento de ser ateo, él estudió teología, pero él no entendió la Biblia, no la entendió. Al no entender la palabra de Dios, al no entender la Biblia, él optó por un camino, soy ateo, porque yo no entiendo ese libro, no entiendo. Pero siendo filósofo podía entender muchos libros complicados sobre filosofía, sobre muchos temas. Era muy inteligente, pensaba de forma muy profunda para su época realmente. Hay cosas que logró entender de forma muy profunda sobre otros temas, sobre la moral, sobre el bien, sobre el mal. Él pensaba profundamente sobre eso. ¿Por qué? Él había leído la Biblia. Pero al no entender la palabra de Dios cuando estudió teología, al no entender la Biblia, él optó por ser ateo. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, tenemos que estar orgullosos. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio no lo puede entender en este mundo ni el más inteligente, ni aunque tenga el premio Nobel, ni aunque sea
escritor más ilustre, ni aunque sea el científico más grande. Sin la gracia de Dios, nadie puede entender la Biblia. Nadie. Nadie puede entender. Aunque sea muy inteligente, no puede entender la palabra de Dios. Porque imagínense, la inteligencia del ser humano y la inteligencia de Dios no tiene comparación. Aunque sea muy inteligente humanamente, no puede entender a Dios. No alcanza la inteligencia del hombre más inteligente en este mundo para entender a Dios. Por eso la misma Biblia dice que la sabiduría de este mundo, Dios así como la enloqueció. Por eso lo sabio, lo más sabio en este mundo, eso para Dios es nada, es una necedad. Por eso Dios para el Evangelio no escogió inteligentes porque se gloriarían de sí mismos. Por mi inteligencia yo entendí estos misterios tan grandes que están en la Biblia. Pero la Biblia dice que Dios lo que hizo en el Evangelio es ocultar. El Evangelio es un secreto. Dios ocultó eso dentro de la Biblia. Por eso si Dios no le da la gracia a alguien, no puede entender. El Evangelio es un misterio, la fe es un misterio. Que solamente la gracia de Dios nos los puede enseñar. Solamente la misericordia de Dios nos puede revelar eso. Por eso encontrarse con un justo, encontrarse con un salvo, es una gracia muy grande en este mundo. Aunque en este mundo hay 8.000 millones de personas en este momento. 8.000 millones de personas. Justos, muy pocos. Pocos. Ay, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo puede decir que justos hay pocos? Busque canales cristianos en internet y busquen quién habla de que son justos, salvos, limpios de pecado. Busquen. No van a encontrar muy pocos, muy pocos. Pocos, realmente. Es una gracia muy grande ser hijo de Dios, ser justo. Es una gracia muy grande. Por eso el apóstol Pablo, que fue fariseo de fariseos, el que fue religioso al extremo, cuando recibió la salvación, cuando creyó en Dios, él descubrió el valor del Evangelio. ¿Por qué? Él supo, yo soy justo, soy limpio de pecado por la sangre de Cristo. Descubrí al Mesías. El Mesías que no descubrí siendo fariseo, al que no descubrí por la ley, lo descubrí por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Por eso él, descubriendo el Evangelio, recibiendo la salvación, él decía que para el griego se hacía como griego, para el judío se hacía como judío. ¿Por qué? Muchos ponen más importante su propio ser, su comodidad, sus gustos, que el Evangelio. Pero el apóstol Pablo, él descubrió, no, el Evangelio es lo más precioso, el Evangelio es lo más grande. ¿Cuántos justos podemos encontrar en este mundo? Pocos. ¿Cuántos hijos de Dios bíblicamente podemos encontrar? Pocos, no son muchos. Pero el corazón de Dios es que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Por eso Dios dejó el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer con el Evangelio? Predicarlo, anunciarlo, compartirlo. Eso hay que hacer con el Evangelio. Aquí dice en el versículo 22, y me hizo entender, eso es la gracia, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dios le dio sabiduría a Daniel y entendimiento. ¿Por qué tiene que darle sabiduría y entendimiento a Daniel? Porque le va a hablar del Mesías en una profecía exacta en que se va a quitar el pecado de la tierra a través del Mesías. De eso le va a hablar. De cómo va a ser quitado el pecado del mundo a través del Mesías. Pero es una profecía exacta. Por eso, antes de darle este mensaje, Dios tiene que darle ¿qué? Entendimiento, sabiduría a Daniel. ¿Para qué? Para que pueda comprender de forma correcta, de forma detallada, el Evangelio, la obra de Cristo. Porque aquí está hablando del Mesías que tiene que venir para limpiar el pecado del mundo entero. Pero primero tiene que hacer eso. ¿En quién? En Daniel. Igual Dios tiene que hacer eso en nosotros. Nos hace entender, nos da entendimiento, nos da ¿qué? Sabiduría. Pero esa sabiduría que está en la Biblia
No es la sabiduría de este mundo, es del cielo. Pero si uno le dice a una persona que tiene sabiduría del cielo, se va a burlar de nosotros, se va a reír de nosotros. ¿Cómo así que tú tienes sabiduría del cielo? Sí, yo tengo la sabiduría de Dios. Dios a mí me da entendimiento para entender la Biblia, eso es por la gracia. Muchas personas se pueden burlar, pero no importa. Si la Biblia dice que es así, así es. El que recibe la salvación, la recibe por la gracia de Dios, porque Dios le permite entender el Evangelio. Porque Dios le da sabiduría para entender el Evangelio. Humanamente no se puede, solamente por la gracia de Dios. Dice el versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. El versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Ahí dice, están determinadas 70 semanas, pero dice que se va a poner fin a qué cosa? Fin al pecado. Eso es el Evangelio, el poder de Dios para salvación. El Evangelio es el poder de Dios que nos salva del pecado. Aquí dice que están determinadas. Es una profecía que tiene un tiempo exacto, tiene que cumplirse. Aquí dice, ¿cuánto está determinado? 70 semanas. Ahí dice, 70 semanas. Desde Daniel, cumpliéndose esas 70 semanas, ¿quién tiene que venir? El Mesías. Desde aquí, de esta profecía, 70 semanas tienen que pasar. Pasando estas 70 semanas, ¿qué tiene que pasar? Tiene que venir el Mesías que le pone fin al pecado. Ahí dice, se le pone fin al pecado y la prevaricación. Dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Ungir al Santo de los Santos. ¿Quién es? Jesucristo. Por eso Él fue ungido. Cuando miramos el Nuevo Testamento, aparece todo lo que aparece de profecía. Acá, en el Antiguo, el Nuevo es el cumplimiento. Por eso es exacto. Una sola palabra, un solo corazón de Dios. En el Antiguo está la profecía y en el Nuevo se cumple. Por eso nosotros podemos decir que somos justos y salvos porque creemos que todo lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento sobre el Mesías se cumple exactamente en el Nuevo, ¿con qué? Con Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Todo se cumple en Jesucristo. Todo. Pero ya sabemos cuál es, qué viene a hacer el Mesías a este mundo o qué viene a hacer Jesucristo a este mundo. Limpiar el pecado de todos los hombres. Ponerle fin al pecado. Fin, ahí dice fin al pecado. Terminar con la prevaricación. Expiar la iniquidad significa perdonar el pecado eternamente. Habla de la justicia perdurable. Esa justicia perdurable es igual a ese perdón eterno a través de la sangre de Cristo, no más. Pero un dato exacto es, desde Daniel tienen que pasar 70 semanas. ¿Esas 70 semanas qué son? 490 años. Esas 70 semanas, si las pasamos a días, dice 70 semanas, pero si miramos cada día de estas 70 semanas, las convertimos en días, dan 490 años. Desde Daniel hasta Cristo hay exactamente 490 años. Se cumple. La profecía se cumple. Por eso podemos creer bíblicamente que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Salvador de nuestro pecado, que es el Mesías. ¿Por qué? Porque aquí dice que todo esto tenía que pasar y tenía que ungirse al Santo de los Santos, que es Jesucristo. Por eso Él fue ungido. ¿Por qué? Tenía que cumplirse la profecía. Versículo 25.
Dice, y sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces ya nos habló de quién, del Mesías. Sabemos quién es el que está hablando ahí, que es el santo de los santos, el que va a terminar con el pecado. Es el Mesías. Lo está hablando en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo se cumple esa palabra? Cuando Jesucristo muere en la cruz. Ahí nuestro pecado se limpia. ¿De que tiene que ser ungido? Sí, Él fue ungido también. Claramente, todo lo que aquí está diciendo como profecía sobre el Evangelio, que tenía que venir el Mesías, todo eso se cumple ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Estas dos partes de la Biblia son muy importantes. El Nuevo y el Antiguo, igual de valiosos. Igual de valiosos, igual de verdaderos. Son un solo libro, son el mismo corazón de Dios, descubriéndose. ¿Sí? Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso el que cree bíblicamente en Jesucristo como el Salvador de su pecado, pasa a ser justo por creer en la sangre de Cristo. Se convierte en justo, en salvo. ¿Por qué? Cree en el Evangelio. Vamos a mirar primer libro o primera carta de Corintios, capítulo 1. Primera carta de Corintios, capítulo 1, vamos a mirar, vamos a leer. Primera carta de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer también, dice. Corintios capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 16. Corintios capítulo 1, primer libro de Corintios, primera carta de Corintios capítulo 1, versículo 16 dice, también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Dios mismo que eligió a Pablo, que escogió a Pablo, ¿a qué lo envió? Muchos, por no conocer el Evangelio, creen que el Evangelio es el bautismo. Algunos, y eso, que el bautismo en aguas. Ni siquiera hablan del bautismo en el Espíritu, sino que el bautismo en aguas, que es todavía más erróneo, porque ni siquiera están hablando del bautismo en el Espíritu, porque hay dos bautismos, el bautismo en aguas y el bautismo en el Espíritu, bíblicamente. Pero algunos, por no conocer el Evangelio de forma bíblica, de forma detallada, hablan del bautismo, que para las personas que son salvas, ¿cuándo son salvas? Si se bautizan, y si no se bautizan no son salvas. Eso no es bíblico. El mismo apóstol Pablo aquí que está diciendo, en el versículo 16, también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Dice, yo bauticé a Julanito y a Julanito. Los demás yo no sé si los bauticé. Así dice el apóstol Pablo, los demás no sé. Si los bauticé o no. Él dice, solamente yo recuerdo bauticé a este y a este, de la familia tal y tal, yo los bauticé. Así dice él. A esos yo los bauticé. Pero en el 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Aquí dice Pablo que Cristo no lo envió a bautizar. Él lo dice. Porque muchos le están negando la entrada al cielo a multitudes hablándoles del bautismo. Realmente así están haciendo, muchos. O algunas congregaciones. Su base de creencia es el bautismo. Si usted no se bautiza, usted no va al cielo. Tiene que bautizarse. Y el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo aquí? A mí Cristo no me envió a bautizar. Cristo me envió a predicar el Evangelio. Realmente es así. Porque el Evangelio no es el poder del bautismo. A eso no dice la Biblia. El Evangelio es
el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder de Dios para salvación. ¿De qué nos salva? Del pecado. Por eso en el mismo tiempo del apóstol Pablo también había dificultades con la parte de ¿qué? Del bautismo. También había problemas con eso, con el bautismo. Por eso el que dijo en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar. Él dice, a mí Cristo no me envió a bautizar. Él mismo lo dijo. Cristo no me envió a bautizar. Aquí dice claramente, sino a predicar el evangelio. Eso dijo Pablo, el apóstol Pablo. A mí me escogió Dios para predicar el evangelio, para hablar del evangelio, de cómo el hombre es limpio del pecado por la sangre de Cristo. No me envió a bautizar. Claramente dice, a mí no me enviaron a bautizar. Muchas denominaciones ponen como que, como requisito para ir al cielo que tienen que bautizarse. Eso lo ponen como requisito. Y el apóstol Pablo dice, erróneo. A mí Jesucristo no me envió a bautizar, me envió a predicar el evangelio. A eso me envió. Entonces los que creemos en Jesucristo, los que creemos en Dios, Dios nos envió a predicar el evangelio. Eso realmente enseña la Biblia. Dios nos envió a predicar el evangelio. El evangelio que nos hizo justos es el evangelio que nos envió Dios a predicar. Ese que nos hizo justos, salvos, limpios de pecado. Aquí dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos. ¿Cómo hago? Yo quiero predicar el evangelio, ya yo sé que soy justo, yo sé que soy salvo. ¿Cómo hago? Yo no sé. ¿Qué dijo Pablo? Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. No se preocupe si usted es una persona que no sabe cómo expresarse, si no tiene palabras bonitas, no se preocupe, usted es hijo de Dios, solamente hable de que usted creyó por la Biblia que Jesucristo le limpió todo su pecado, que eso lo descubrió en la Biblia y que descubrió que era justo por la sangre de Cristo y no más. Ya, esa es la predicación. ¿Muy largo? No, muy corto, muy simple. Eso tiene que decir, eso tiene que anunciar. ¿Qué cosa? La cruz de Cristo, no más. Mi pecado fue limpio en la cruz por la sangre de Cristo, no más. Eso tiene que decir. Eso tiene que decir. No, yo no sé hablar. Pablo aquí, ¿qué dice? En el versículo dice, no con sabiduría de palabras. Dios nos envió a predicar el evangelio y no nos envió a predicar bonito. No nos envió a predicar hablando con elocuencia, con palabras bonitas y con muchos términos especiales. No. No con sabiduría de palabras, dice aquí. Él no nos mandó a hablar con sabiduría humana. No nos mandó a dar conferencias especiales de la Biblia, magistrales, no. Nos mandó a predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que Jesucristo vino a este mundo como el Hijo de Dios, sin pecado. Murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Eso es el evangelio. La muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Jesucristo. Con eso somos justos, santos y perfectos por la sangre de Cristo, no más. No hay que usar palabras bonitas, tratar de hablar de forma bonita, tratar de convencer nosotros. No tenemos que hacer eso. El evangelio es el poder de Dios. Ay, voy a lanzar la granada. Un ejemplo, sí. La granada tiene un poder ya, dentro de ella tiene un poder. Entonces la persona dice, voy a lanzarla fuerte para que explote más duro. No, ya el poder está ahí, no le va a dar más fuerza porque haga algo. El poder está dentro de la granada. El poder de Dios, el evangelio está dentro del mismo evangelio, dentro de la Biblia está el poder.
Dentro de la palabra de Dios está el poder. Yo no tengo que tratar, esforzarme para que la persona crea, porque el poder no está en mí. El poder está en el Evangelio. ¿Yo qué tengo que hacer? Hablar el Evangelio, predicar el Evangelio, y Él tiene el poder. Solamente hablar. Eso tengo que hacer. Pablo mismo aquí dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué? ¿De qué tengo que hablar? De la cruz, de que mi pecado fue limpio en la cruz a través de la sangre de Cristo. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Habló del Evangelio. La cruz también la habla como el Evangelio. Para los que se pierden, es locura. Para muchos, al escuchar el Evangelio, usted está hablando de una locura. Otros pueden decir, usted está hablando de una blasfemia. Otros, una locura. Se pueden burlar. No importa. No importa. Yo estoy creyendo lo que la Biblia dice. Eso estoy creyendo. Aquí dice, a los que se pierden es locura, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El poder de Dios. ¿Por qué es el poder de Dios? La sangre de Cristo tiene el poder para limpiar el pecado desde el primer hombre, Adán, hasta el último hombre que no sabemos cómo se va a llamar. La sangre de Cristo hace esa limpieza perfecta, esa limpieza eterna ¿de qué? De nuestros pecados. Vamos a mirar ahora Hebreos capítulo 1, libro de Hebreos, pero capítulo 1. Ahí también nos va a hablar sobre el poder del Evangelio. Hebreos capítulo 1. Hebreos 1, el versículo 3. Bueno, vamos a leer del 1 al 3, mejor, ¿sí? Del 1 al 3. Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. El versículo central es el 3, pero leamos desde el 1 para mirar en detalle. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Habló qué? Muchas veces y de muchas maneras a través de quién? De los profetas. Esas de muchas maneras son todas las profecías, todos los ejemplos, como aparece en la Biblia, el Mesías. Algunas veces aparece como. Si nosotros miramos en detalle así, ¿dónde aparece Jesucristo en el Antiguo Testamento? Ya miramos una parte que es el Mesías. Pero en otras partes aparece como el renuevo. Algunas profecías dicen que vendrá un renuevo, como un retoñito. Así habla la Biblia. ¿De quién? Del linaje de David. Dice que va a venir un retoñito, un renuevo. Ahí está hablando también de quién? De Jesucristo, del Mesías. En algunas partes aparece como el pastor. Nosotros conocemos bastante Salmo 23. Jehová es mi pastor. Ese Jehová es mi pastor es igual a Juan capítulo 10, donde Jesús dice, yo soy el pastor. Igual. La misma palabra, antiguo y nuevo, son ¿qué? Iguales. Iguales. Entonces, ¿nosotros qué miramos? Aquí dice que Dios habló muchas veces y dice que habló de muchas maneras. Son todas las formas diferentes como aparece Jesucristo en el Antiguo Testamento, como aparece el Mesías en el Antiguo. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice que Dios a través de ¿quién nos habla ahora? A través de Jesucristo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Eso es Juan 1:1. Si ustedes leen Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y siguen leyendo los primeros versículos de Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, dice que Jesucristo hizo todo. Jesucristo hizo todo. Es lo mismo que está hablando aquí en Hebreos. Versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Entonces la sangre de Cristo, ¿qué hizo? Purificó, limpió nuestros pecados. Entonces cuando hablamos de agua que es pura, ¿el agua pura qué significa? A esa agua le quitaron todos los contaminantes, todas las partículas, toda la suciedad a un 100%. Entonces es agua pura, agua limpia. Aquí dice que él hizo, Jesucristo, la sangre de Cristo, ¿qué hizo? La purificación de nuestros pecados. Entonces nuestro corazón que tenía pecado, que estaba sucio de pecado, ¿qué hizo la sangre de Cristo? Lo purificó, limpió nuestro corazón del pecado, lo purificó, lo limpió. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo quedó nuestro corazón? Limpio, limpio de pecado. Eso nos muestra la Biblia, que nuestro corazón quedó limpio. ¿Por qué quedó limpio? Por la sangre de Cristo. Eso limpió el corazón de nosotros de pecado. Nada más podía limpiar el corazón de nosotros de pecado. Por eso la podemos comprender por la Biblia, mirando. Vamos a mirar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. El poder del Evangelio que hizo. ¿Qué poder tiene la sangre de Cristo? Romanos capítulo 5, versículo 19. Vamos a mirar Romanos capítulo 5, el versículo 19. Romanos 5, 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dice que por la desobediencia de un hombre, ya sabemos que es Adán, por Adán, todos los hombres nos convertimos en pecadores. Pero dice que de la misma forma, así como por uno nos convertimos en pecadores, por uno, ya sabemos que es Jesucristo, por la obediencia que Él hizo. ¿Cuál fue su obediencia? Ir a la cruz, derramar su sangre. Por esa obediencia, dice que somos constituidos, ¿qué? Justos. Ahí dice, constituidos justos. Ahí está escrito. Justos. ¿Justos por qué? Por la sangre de Cristo. No más. Pero somos hechos justos, constituidos justos. ¿Por qué? Por la sangre que Cristo derramó. Entonces, ¿qué poder tiene el Evangelio? El poder del Evangelio es al pecador, al que está separado de Dios. La sangre de Cristo lo convierte en justo. Justo, la sangre de Cristo. Ahora, para yo ser justo, ¿qué debo hacer? La Biblia dice, creer en el Evangelio, no más, creer. Romanos 1:16, volvemos a Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que cree, justo. Y el que no cree, pecador. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre el justo y el pecador? Creer. El justo es justo por la fe. El justo es justo porque creyó que la sangre de Cristo lo hizo limpio una vez y para siempre cuando la sangre de Cristo fue derramada en la cruz. Cree que es justo por la obra de Cristo nomás. Entonces, una persona, ¿por qué es pecadora? Pecador porque no cree en la obra de Cristo. Por eso es pecador, no por otra cosa. Pero ya miramos la Biblia. Romanos 5:19 dice que un hombre nos hizo pecadores. Adán. A toda la raza humana nos hizo pecadores Adán. Pero Jesucristo nos hizo justos. Ahí dice. Porque quien cree en Jesucristo, ¿qué cosa tiene que confesar? Soy justo. Soy hijo de Dios por la sangre de Cristo. Entonces el Evangelio tiene el poder de pasarnos de hijos de las tinieblas a hijos de la luz.
De perdidos a salvos. De pecadores a justos. Esa es la obra del Evangelio, ¿sí? Vamos a mirar en el libro de... Un momento. Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos 1:7, el poder del Evangelio. Vamos a mirar, Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Un momento. Todos los que estáis en Roma, dice, amados de Dios, llamados a ser santos. Ahí dice, ese es el poder del Evangelio. Dios nos llama a ser ¿qué? Santos. Santos. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz, nos hizo santos. Somos llamados a ser santos. Ya Él nos justificó, nos santificó. ¿Dónde? En la cruz. Ahora, mirando, las cartas del apóstol Pablo tienen esta característica. Cuando hablan de los hijos de Dios, hablan en esos términos: santo, justo. Entonces miremos otra carta. Miremos un ejemplo de 1 Corintios capítulo 1. ¿Cómo inician las cartas del apóstol Pablo dirigiéndose a los hijos de Dios? Ese es el poder del Evangelio, ¿sí? Miremos un ejemplo. Corintios, primer libro de Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Dice nuevamente, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué somos? Santos en Cristo Jesús. ¿Llamados a ser qué? Santos. No dice llamados a hacernos santos, que a tratar, a esforzarnos, a luchar. No. Está con ese. A ser santos. Está hablando del ser, del interior, no de las obras, sino, como dice en el Antiguo Testamento también en una parte, sed santos. Sed. No está diciendo háganse santos. No. Sean santos. Eso está hablando de que somos así ya. Ya somos santos. Que vivamos esa vida de santos. Ya lo somos. Por eso dice, llamados a ser santos. El llamado de Dios es que fuésemos santos. Por eso en la cruz murió Jesucristo, derramó su sangre y nos hizo santos. Estamos llamados a ser santos. La religión dice que tenemos que hacernos, que es un proceso. Hablan del proceso de la santificación. Que de a poquito se van haciendo santos, de a poquito. No, nosotros fuimos santos por la sangre de Cristo, de una. La sangre de Cristo nos hizo justos y santos. Otros hablan de la santificación, que es un proceso. De a poquito van dejando de ser pecadores para convertirse en santos. De a poco. Van por fases. Nosotros no. Nosotros por la fe nos convertimos en santos, por la fe nos convertimos en justos por creer en la Biblia, no más. Por creer en la Biblia. Como el malhechor en la cruz. Creyó y cuando creyó, Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dice, hoy mismo. Como dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, ahora. Empieza el versículo, empieza ahora. Pues ninguna condenación hay. Ahora, eso es ya. El que cree, justo. El que cree es santo. Y el que no cree, va por procesos. Por partecitas. De a poquitico se va haciendo santo. De a poquito. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. De a poquito deja de ser pecador. Va dejando de a poquiticos así. No.
El que cree, Juan 3:18, el que cree no es condenado. Y el que no cree ya ha sido condenado. Eso dice Juan 3:18. El que cree no es condenado. Dice no es. Y el que no cree dice ya ha sido condenado. Dice ya. Pueden verificarlo, Juan 3:18. Ya. Eso no es de poquito, de a procesos, no. El que cree justo es salvo para siempre, por la eternidad. Y el que no cree también está condenado ya. Eso enseña la Biblia. Por eso el poder del Evangelio nos hace hijos de Dios. Y el Evangelio tiene el poder para hacernos justos, santos y perfectos. Ese es el poder del Evangelio. Nuestro corazón lo dejó la sangre de Cristo limpio 100% de pecados por la eternidad. Para siempre. El poder del Evangelio. Isaías 44:22 dice, deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Dice, deshizo. En la cruz la sangre de Cristo deshizo el pecado. Lo borró, lo destruyó. Isaías 44:22 pueden verificar, ese es el poder del Evangelio. Destruyó el pecado, lo deshizo. Por la eternidad. Eso es el Evangelio. Dice que nunca más se acuerde de nuestro pecado. De Hebreos capítulo 10. Pueden leer Hebreos 10:10, Hebreos 10:12, Hebreos 10:14. Dice que una vez y para siempre limpió nuestro pecado, es la sangre de Cristo, que Él nunca más se acuerda porque nos perdonó. Lo limpió, lo borró. Realmente esa es la verdad. Somos justos, santos y perfectos por la sangre de ¿quién? De Cristo. ¿Sí? Vamos a orar, hasta ahora compartimos esta noche. Gracias, hermanos, por escuchar hasta esta hora. Dios, te damos gracias, Dios, porque tú nos regalaste el Evangelio, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, nos revelaste esta palabra. Así como le diste entendimiento a Daniel, Señor, le diste sabiduría para que él comprendiera el Evangelio, Señor. Te agradecemos, Señor, porque nos diste también a nosotros tu gracia y tu misericordia para entender que la sangre de Cristo nos limpió el pecado una sola vez y para siempre, que somos justos y perfectos solamente por la obra de Cristo, Señor. Guía nuestras vidas, Señor, somos tus hijos. Tú como Padre tienes un plan para nosotros, Señor. Como Padre tienes los mejores planes para tus hijos, aquí en esta tierra y por la eternidad. Por eso ayúdanos, Señor, mientras que estemos en este mundo, seguir tu voluntad, seguir tu camino, Señor. Que nosotros podamos vivir contentos y felices por seguir tu camino y seguir el plan que tú tienes trazado para nosotros, Dios. Guía nuestra alma, guía nuestra vida y permítenos este año, Señor, descubrir las grandes obras que tú tienes preparadas para nosotros también y que podamos anunciar el Evangelio, Señor, de forma fuerte, Señor, de forma abierta, de forma decidida, Señor. Que podamos anunciar el Evangelio, Señor. Que no callemos, sino que hablemos continuamente de tu palabra, del Evangelio. Te agradecemos, Señor, y en nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Gracias. Hasta ahora compartimos, hermanos. Que tengan feliz noche. Gracias.